Hola, bueno, bienvenidos a otra clase. En esta clase vamos a hablar un poquito de control sanitario. Cuando hablamos de control sanitario, vamos a ver que es un concepto bastante amplio, ya que abarca, como vamos a ver a lo largo de la clase, diferentes áreas. Es un conjunto de acciones y medidas cuya finalidad es la de proteger la salud, es decir, evitar la propagación de enfermedades y que los servicios y productos que consumimos no sean una fuente de riesgo justamente para nuestra salud. Uno de los elementos que más consumimos sin duda es el agua. El agua es sumamente importante para nuestras funciones biológicas. Por ejemplo, si nos perdiéramos en el desierto, podemos pasar varios días sin comer. ¿Por qué? Porque justamente las calorías que nosotros necesitamos para nuestras funciones vitales van a ser aportadas por las reservas que tiene nuestro cuerpo de grasas y proteínas en la parte muscular. Es decir, que vamos a bajar de peso, pero vamos a conservar nuestras funciones vitales. Pero en cambio, si nosotros no ingerimos agua por un par de días, ya ahí nuestras funciones vitales se van a empezar a ver comprometidas. ¿Por qué? Porque si bien nosotros somos una gran bolsa de agua, por decirlo de una manera, nuestro cuerpo es 70% agua, ese agua está formando parte del torrente sanguíneo y a su vez cada una de las células de nuestro cuerpo en realidad son como mini bolsitas de agua, si lo podemos ver de una manera. Por ejemplo, es una membrana en cuyo interior vamos a tener núcleo, diferentes organelas y un contenido líquido. Cuando se ve afectado ese contenido líquido, ya las células no pueden trabajar adecuadamente. Entonces vamos a empezar a tener ya alteraciones neurológicas, vamos a ver alucinaciones, alteraciones renales, etcétera. Es sumamente que consumamos agua, se recomienda más o menos de unos 2 a 3 litros diarios, pero no solo agua, agua de calidad. Por ejemplo, que sea agua y no gaseosa, no café, agua y que obviamente no esté contaminada, como vamos a ver. La contaminación puede ser, por ejemplo, microbiológica. Desde el punto de vista microbiológico, el agua no es estéril, o sea, tiene microorganismos. Pero lo que nos tenemos que asegurar es que esos microorganismos no sean dañinos para nuestro cuerpo y que estén en una baja cantidad, dentro de un límite permitido. Pero ocasionalmente puede contener justamente una contaminación por bacterias o virus o parásitos que ya son patógenos y entonces ahí sí nos causan una enfermedad, como por ejemplo enfermedades gastrointestinales, conjuntivitis, etcétera. Algo parecido ocurre con la contaminación química. O sea, volvemos al mismo punto. El agua no es, es destilada, es una solución que va a contener disuelta diferentes tipos de moléculas. Esto es porque justamente el agua que nosotros consumimos proviene de las montañas, de los ríos, de la parte subterránea, y a medida que va recorriendo justamente desde esos puntos naturales hasta que llega al lugar donde se la va a tratar, va a adquirir diferentes minerales y otras sustancias. Pero otra vez lo mismo, es importante que controlemos cuáles son las sustancias que están presentes en el agua para que no sea, por ejemplo, un exceso de arsénico que nos puede producir una intoxicación. Cuando hablamos de contaminación física, ahí ya nos referimos a líquidos insolubles y sólidos. Líquidos insolubles, por ejemplo, el petróleo, los aceites, muchas veces derivados de diferentes industrias. Y esto es complejo porque, ¿qué pasa? Justamente no se disuelven en el agua, tardan en eliminarse muchas veces, los plásticos tardan horrores en ser degradados y eso va a afectar, no solo contamina el agua, sino a su vez va a afectar el desarrollo normal de la flora y fauna acuáticas. También es importante tener presente la temperatura, porque ¿qué pasa? Aunque parece algo medio que no va a afectar, cuando hace mucho calor, no, altas temperaturas, disminuye el oxígeno disuelto en el agua y esto puede afectar el desarrollo de algunas especies acuáticas. Por todo esto es que el Código Alimentario Argentino va a establecer cantidades máximas tolerables, es decir, hasta dónde se permiten las diferentes sustancias o microorganismos para que pueda ser considerada apta para el consumo humano, o sea, para que sea considerada potable y a su vez para que no altere sus características organolépticas de sabor, olor, color.
Por ejemplo, yo soy de Bahía Blanca y muchas veces pasa que en verano, por un sobrecrecimiento de las algas, ya el agua empieza a tener como un colorcito raro, un olorcito raro. Uno sabe que es por eso, pero no está bueno. O sea, el agua debe conservar sus condiciones organolépticas. Justamente para que el agua sea potable, como podemos tener todas estas contaminaciones, es que se debe realizar un proceso de purificación o depuración, ¿m? Que se llama potabilización del agua. Y obviamente va a depender un poco de la calidad de donde provezca, de la calidad, digamos, de donde partimos, ¿no? Cuanto más contaminada esté ese agua, más difícil va a ser purificarla o potabilizarla. O sea, vamos a requerir mayor cantidad de pasos. Los pasos de la potabilización consisten en la coagulación, que es el agregado de sustancias químicas que van a hacer es que justamente que las partículas que están un poco separadas dejen de repelerse y se empiecen a unir, ayudado por la floculación, es decir, pequeños movimientos suaves que también es como que van empujando el agua y entonces de esa manera esas partículas se van haciendo cada vez más grandes y pesadas, forman lo que son los flóculos. Y entonces después se deja el agua estancada en grandes tanques y allí, por esos aglomerados de partículas que son cada vez más grandes y más pesados, van a ir justamente cayendo por su propio peso, por acción de la gravedad, y ese movimiento descendente se llama sedimentación y lo que consigue es que justamente esas partículas se separen del agua. Finalmente, un proceso de filtración, para ya eliminar partículas más pequeñas, microorganismos e incluso en algunos casos químicos, porque se usan diferentes tipos de filtros, de arena, carbón activado, etcétera. Y una vez que ya le sacamos, digamos, esas contaminaciones ya más groseras, vamos a desinfectar el agua y lo más utilizado, que también se puede realizar incluso en la casa, que a veces incluso lo recomendaban, es agregarle unas gotitas de lavandina. O sea, bueno, no gotitas, bueno, en el caso de las aguas, de las lugares potabilizadores, obviamente, bueno, otras cantidades, pero bueno, la idea es esto, le agregan lavandina y hipoclorito de sodio para justamente matar bacterias y virus. También se puede darse en algunos casos requerir otros procedimientos para mantener la calidad del agua. Por ejemplo, si el agua viene del mar, quizás hay que sacarle la sal, ajustar el pH, ajustar lo que es la dureza, que es la concentración de calcio y de magnesio, el famoso sarro que nos queda en la pava. Bueno, también nos afecta a nosotros, no está bueno que haya un exceso de esos minerales. Y finalmente, hacer un control de calidad para corroborar que todos estos pasos que les mencioné fueron efectivos y que el agua realmente es potable y apta para el consumo. Dentro de los controles microbiológicos, lo que se busca son bacterias coliformes y mesófilas. Bueno, coliformes, como su nombre lo indica, es parecidas a la coli, la Escherichia coli, que seguramente las hemos visto ya en microbiología. La Escherichia coli es una bacteria gram negativo que forma parte del tracto gastrointestinal y justamente va a llegar al agua, por ejemplo, por las heces de los animales u otros desechos. El tema es que, ¿qué pasa? Muchas veces estas coliformes no son bacterias patógenas para el hombre, pero ¿qué pasa? Nos están indicando que hay contaminación fecal y eso sí es peligroso porque pueden estar otras bacterias también que forman parte del tracto gastrointestinal, como Salmonella y Shigella, que sí son patógenas para el hombre, causan diferentes tipos de gastroenteritis. Después tenemos las mesófilas. Las mesófilas es meso, a la mitad. No sé si se acuerdan, es que crecen a temperaturas entre 20 y 45 grados. Muchas de ellas no son patógenas, como ocurre con las coliformes. Pero, ¿qué pasa? Son un indicador de que quizás algo está fallando en mi proceso de desinfección. Porque de la misma manera que están estas, puede haber otra que ya sí es más patógena, como la Pseudomonas aeruginosa, que produce, por ejemplo, conjuntivitis y que también tiene una gran característica que también vimos en micro, que produce biofilm. Es decir, que se va a producir justamente esos biofilm, por ejemplo, en el animal de las tuberías, y después, obviamente, como recordemos que los biofilm eran una colonia bacteriana con muchas veces diferentes microorganismos, entonces puede incorporar otras bacterias. Se producen entonces incrustaciones y se afecta todo el tema de las tuberías. ¿Qué pasa con la cantamoeba? La cantamoeba también sabemos que es causa de queratitis, pero yo no te las mencioné en lo anterior.
¿m? O sea, supuestamente no habría que buscarlas. Vamos a ver qué opina la OMS al respecto. Bueno, como sabemos, se ha asociado casos de queratitis acanthomoeba por el uso justamente para lavar el lente de contacto del agua de grifo. Pero ¿qué dice la OMS? Dice, bueno, sí, es verdad, los quistes de acanthomoeba son bastante resistentes a la desinfección, justamente son quistes, son de estructuras más de resistencia, pero comparado con los quistes de otros protozoos, son medios grandecitos, se pueden eliminar por filtración y a su vez, si nosotros le eliminamos los microorganismos que producen biopelículas, o sea que disminuimos su fuente de alimento, entonces digamos que disminuiríamos su proliferación y a su vez, en realidad, uno no debería utilizar el agua de grifo para lavar los lentes de contacto. O sea que en realidad no serían una fuente significativa de infección para las personas. Por lo cual ellos no recomiendan, o sea, no está dentro de lo que es recomendar buscarla en el agua como, o sea, como para proteger la salud. ¿Qué son las aguas negras? Las aguas negras, como se indica, son aguas sucias, contaminadas. Son las que provienen justamente de todo el desecho cloacal, contaminadas con heces y orinas, también a su vez de diferentes desechos industriales, o también que arrastran toda la mugre de la calle porque viene por todo el sistema de alcantarillado. Estas aguas, bueno, eso no es que las vamos a potabilizar, pero tienen alto contenido de bacterias y de materia orgánica, o sea que no está bueno mandarlas así al río directamente, ¿no? Porque ahí sí es un riesgo para el ambiente y después, obviamente, para nosotros, nos va a repercutir en nuestra salud. Entonces, lo que se hace es un proceso de saneamiento, que es medio parecido a lo de la potabilización. La idea es también tratar estas aguas para bajar esa contaminación y poderlas devolver segura a mares y ríos. Por ejemplo, se la puede utilizar de esta manera para el riego, o sea, un uso agropecuario. El agua es un derecho humano, de tan importante que es, por lo cual la OMS dice que se deben cumplir ciertos lineamientos. Por un lado, el abastecimiento debe ser suficiente para todo lo que yo hago, o sea, desde el regar, darle, darle, comer darle tomar al perro, lavar las verduras, cocinar, higiene personal, consumo propio, etcétera. Todo eso debe estar garantizado ese abastecimiento. Pero como siempre hay disparidad. Por ejemplo, en los países desarrollados hay con mayor litro por habitante, o sea, uno de 200 a 300, mientras que en los países en desarrollo es mucho menor. El agua a su vez debe ser saludable, que es lo que vimos, o sea, no debe tener contaminaciones microbianas, químicas, etcétera, de acuerdo a los lineamientos que plantea la OMS. Debe conservar sus características organolépticas de color, olor y sabor, justamente para que a uno le agrade tomar el agua. ¿M? Los servicios de agua y de saneamiento deben estar cercanos al hogar. Nosotros también debemos tener lo que sería agua potable en instituciones académicas, en el trabajo y en las instituciones de salud. A su vez, debe tener un precio accesible, o sea, que uno lo pueda pagar, o sea, que debe estar acorde a las ganancias del hogar. ¿Qué pasa con los alimentos? Bueno, los alimentos son sustancias o mezcla de sustancias que la idea, o sea, la finalidad es el aporte de energía y de nutrientes para que nosotros podamos realizar los diferentes procesos biológicos. Pero también incluye algunas sustancias o mezclas que uno puede ingerir por hábito, aunque no tengan un valor nutritivo. Es muy importante que los alimentos, al igual que pasa como el agua, que no tenga contaminantes, también tiene que tener inocuidad, o sea, también tiene que tener ausencia de diferentes contaminantes para que no dañe la salud de los consumidores. ¿A qué me refiero? Bueno, existen, por ejemplo, toxinas naturales. Muchas algas marinas, microalgas, producen toxinas que se acumulan en los mariscos, porque los mariscos, como la almeja, son como pequeños filtros del agua y quedan ahí retenidas esas micotoxinas, esas toxinas, y es lo que se llama la famosa marea roja. A su vez, podemos tener también micotoxinas, que son las toxinas producidas por
hongos como el Aspergillus, y esto, bueno, justamente suele contaminar mucho los cereales. También algunos hongos, como las manitas faloides, tienen también toxinas. O por eso es importante, o sea, uno si va a consumir hongos, discriminar entre los venenosos de los que no son venenosos, aunque eso es a veces difícil. Por eso no está bueno comer hongos directamente recogidos de ahí, del ambiente, sino que, bueno, que hayan recibido un proceso de control. Estas toxinas pueden producir diferentes tipos de patologías gastrointestinales, neurológicas e incluso cáncer. También podemos llegar a algún producto no deseado por el proceso industrial. ¿Eh? Por ejemplo, no sé, algún desinfectante o, por ejemplo, un agroquímico, etcétera. Y finalmente también tenemos metales pesados que también pueden llegar a los alimentos, como por ejemplo el mercurio, y todos estos componentes causan también daños neurológicos y renales. Cuando hablamos de contaminación microbiana en los alimentos, encontramos lo que son las ETA, enfermedades transmisibles por alimentos. Estas ETA pueden ser una enfermedad directamente, porque el alimento lo que contiene es el microorganismo vivo, como por ejemplo la toxoplasmosis. Entonces eso nos genera una enfermedad o una salmonela. Pero en algunos casos también puede ser una intoxicación, es decir, que ya el microorganismo quizás, por ejemplo, fue eliminado, pero quedó en el alimento la toxina que muchas veces son más resistentes, como por ejemplo hay muchos alimentos enlatados que a veces han contaminado por toxina botulínica, que es justamente producida por el Clostridium botulinum. Eh, Esto es porque los alimentos tienen ciertas características que pueden favorecer el desarrollo. Hay disponibilidad de nutrientes o muchas veces humedad adecuada, pero también nosotros podemos hacer cosas para tratar de disminuir, justamente de preservar los alimentos. Por ejemplo, obviamente cocinarlos, refrigerar o frizar, o sea, bajar mucho la temperatura, o por ejemplo, salar, como por ejemplo el jamón crudo, altos contenidos de azúcar, como son las mermeladas. De esa manera conservamos un poco más los alimentos. También es importante que en toda la manipulación de los alimentos haya lo que son unas buenas prácticas de manipulación. ¿Por qué? La contaminación puede ocurrir en diferentes puntos del procesamiento del alimento. Por ejemplo, en un inicio, desde el origen, ahí tienen el gráfico de una ubre. Las vacas pueden justamente tener mastitis, o sea, la infección del tejido mamario que se produce por Staphylococcus, y eso puede pasar a los productos lácteos. Las manos, como vimos, son una gran fuente de contaminación, pueden contener gran cantidad de microorganismos y de ahí pasar a los alimentos. Por eso es muy importante que se laven frecuentemente las manos y que usen todo un sistema de protección también. Guantes, para que no caiga pelos ni nada, también en las cofias o gorros, en algunos casos barbijos, dependiendo cómo se realiza el procesamiento de esos alimentos, son las medidas obviamente de seguridad que se van a implementar para evitar este tipo de contaminaciones. Desinfección de todos los elementos de cocina también es sumamente importante, cuchillos, mesadas, porque también podemos tener también lo que es la contaminación cruzada, es decir, una bacteria que está en un producto contaminado, como por ejemplo el pollo, puede pasar a las verduras que no están contaminadas. Es sumamente importante el tema del etiquetado, o sea, debe aclarar la fecha de vencimiento, es decir, hasta cuándo ese producto es apto para el consumo. Y también es muy importante, ahora una nueva ley, que es el etiquetado frontal de alimentos. ¿Esto a qué se debe? Porque en realidad, como les decía, la finalidad de los alimentos es la de la nutrición. Por lo tanto, esta ley lo que exige es que haya logos bien visibles advirtiendo a la población de, por ejemplo, exceso de azúcares, exceso de sodio, para justamente ¿qué? Para prevenir enfermedades crónicas como son la hipertensión y la diabetes. A su vez también diferentes logos que adviertan el consumo para el tema de los niños, o sea, si tiene edulcorantes, si tiene cafeína. Otro etiquetado también muy importante para muchas personas es el SINTAC. ¿Qué es el SINTAC? El SINTAC es sin trigo, avena, centeno y cebada. Son cereales. La característica de estos cereales es que su harina
contiene una proteína llamada gluten, que justamente hay muchas personas que son intolerantes al gluten, entonces se empieza a dañar la parte intestinal, tienen gran problemas de diarrea, se hinchan cuando comen harinas, etcétera. Incluso muchas veces no saben que son celíacos, incluso algunos se han enterado, por ejemplo, porque el nieto empieza con problemas, le estudian la enfermedad y se dan cuenta que los abuelos también lo tenían, que esos malestares que quizás ellos tenían, que nunca quizás le dieron importancia, terminó siendo celiaquía. Entonces, los cuales con una buena dieta libre de estos alimentos se puede controlar. Y acá también es importante otra vez lo de la manipulación cruzada, porque estos alimentos deben llevar un correcto procesamiento. Muchas veces se le agrega, por ejemplo, alguna enzima que degrada el gluten o alguna cosa, pero la cuestión es que no se mezclen con alimentos que sí contienen gluten para que no haya lo que es la contaminación cruzada que recién les mencioné. A veces uno piensa en bacterias, pero también puede ocurrir en este tipo de cosas. El SENASA es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Es justamente la entidad encargada de controlar la inocuidad de los alimentos. Por ejemplo, controla el uso de agroquímicos que puede terminar en los alimentos, el tráfico federal, e importaciones y exportaciones, porque justamente si nosotros tenemos una zona que está, por ejemplo, libre de cierta plaga, si llegan alimentos de otra zona que no tiene esos controles, se nos puede atraer la plaga con el alimento. O sea, por eso es muy importante el control. Medicamentos. Medicamentos son formulaciones que van a tener uno o más principios activos y se utilizan para diagnosticar, tratar y aliviar síntomas de enfermedades o afecciones. Cuando no contienen el principio activo, es exactamente igual, pero sin el principio activo, se lo llama placebo. ¿Y qué es el placebo? Es justamente lo que se utiliza muchas veces para la investigación. O sea, vos no sabes, como es exactamente igual la pastillita, por ejemplo, la del medicamento, no sabes qué estás tomando. Entonces, de esa manera se puede hacer un estudio controlado. Los medicamentos genéricos. Medicamentos genéricos son medicamentos que tienen el mismo también principio activo y dosis que medicamentos de marca comercial, pero la diferencia es justamente el tema de patentes. Los medicamentos esos de marca tuvieron que realizar todo un estudio, sacar una patente. Entonces, por un tiempo nadie puede usar ese principio activo, pero después esas patentes se vencen y otros laboratorios pueden desarrollar medicamentos con esos principios activos, pero no tienen patente. Por eso son genéricos, pero deberían tener la misma dosis, seguridad, vías de administración, controles de calidad y la misma forma de uso que los medicamentos comerciales. Es muy importante cuando nosotros comparamos medicamentos, ya sea genéricos con marca comercial o entre diferentes marcas, tener en cuenta lo que es la bioequivalencia y la biodisponibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Bioequivalencia es que van a tener los mismos efectos en el cuerpo, y que no van a, o sea, en la cuestión terapéutica, el efecto terapéutico es el mismo y los mismos efectos adversos. Obviamente todo esto demostrado por ensayos clínicos correspondientes. Y la biodisponibilidad es, imagínense una forma de lo que es como la absorción, por decirlo de una manera. Es decir, cuánto tarda el principio activo en llegar a lo que sería la circulación sanguínea, o por ejemplo en el caso de los oftálmicos, quizás al humor vítreo o al humor acuoso. Es decir, el tema importante es ver, o sea, que tengan la misma dosis, que actúe exactamente igual ese principio y que llegue a la diana de la misma manera. Eso sería un poco lo que evalúan estos conceptos. Entonces, si yo puedo decir que si actúa de la misma manera y tiene los mismos efectos adversos, yo los podría intercambiar. Pero bueno, todo es muy relativo. Por ejemplo, pasa mucho, por ejemplo, en lo que es medicaciones para tiroides, que a veces están con un medicamento, incluso a veces de marca, no estoy hablando de genéricos, y no le pueden regular la dosis. Entonces, a veces, porque justamente hay variaciones en estos conceptos. Cambian a otra marca y al variar quizá la biodisponibilidad es mucho más fácil quizás regular la dosis y pueden alcanzar la dosis adecuada para mantener sus niveles hormonales acordes a lo que, digamos, al nivel esperado para ellos. Bueno. En este caso, el control de medicamentos lo hace el ANMAT. El ANMAT para poder aprobar un medicamento, también algo parecido con lo que ocurría con los alimentos, va a exigir lo que son las GMP, las buenas prácticas de fabricación.
¿M? Estas normas son reguladas justamente ya por organismos internacionales como la FDA de Estados Unidos y el EMA, que es europeo. ¿Para qué? Para garantizar que estos medicamentos se realizan en un ambiente seguro, que se hacen en forma controlada, que no tienen contaminantes y que se guían justamente por estos lineamientos de control que establecen estos organismos internacionales. Mm, Una vez que se ha aprobado eh, el medicamento por el ANMAT, que eso se puede saber porque tiene un código, justamente que uno puede con ese código saber si está aprobado o no, el ANMAT sigue también vigilando los productos que se comercializan por si aparecen efectos adversos no esperados, alguna contaminación en algún lote en particular, entonces esos son retirados del mercado. Y también es muy importante lo que es el Sistema Nacional de Trazabilidad de Medicamentos. Es como que le ponen un chip, un GPS al medicamento, no, le es un código que nos permite ir siguiendo el medicamento en todo su recorrido. O sea, quién lo fabricó, o sea, dónde fue dispensado, porque justamente si uno necesita retirar del mercado un medicamento, necesita saber dónde está y bueno, justamente de esta manera se puede lograr. En cuanto a lo que son productos oftálmicos, que también son productos sanitarios, como por ejemplo los lentes de contacto y los productos para el cuidado de los lentes de contacto, también tienen que seguir ciertos lineamientos. Por ejemplo, se les debe evaluar su toxicidad y pruebas de irritación e hipersensibilidad retardada, porque justamente lo vamos a colocar en el ojo. Entonces, deben cumplir lo que sería biocompatibilidad entre los lentes de contacto y la córnea. Es decir, que obviamente que no produzcan irritación, que sean cómodos, que no produzcan, o sea, que va una baja fricción, que no produzcan, como decía, ningún tipo de respuesta inflamatoria o inmunológica y que también sean compatibles con las soluciones de limpieza, porque justamente que, digamos que no vaya a ser que por limpiarlos se degrade algún componente y después haya algún efecto adverso inesperado. También se deben garantizar lo que son las características de estos medicamentos. Es decir, como los vamos a colocar justamente las gotas que van hacia el ojo, nosotros sabemos que debe tener un pH determinado, similar a la lágrima, osmolaridad también similar a la lágrima. En el caso de los geles oftálmicos, una cierta viscosidad determinada. Entonces, todo eso se tiene que controlar. Que no tenga ningún tipo de contaminante o residuos, que si decimos que si garantizamos que ese producto es estéril, se haya utilizado un método adecuado para esterilizar para ese producto. ¿M? Por ejemplo, nosotros si vamos, recordemos que muchas veces en las soluciones hay componentes que pueden ser termolables, entonces no lo voy a poner en un autoclave, quizás puedo usar un filtro o algo parecido. Las características de los envases, eso es sumamente importante, que dispensen la gota adecuada y por ejemplo, también en los casos de, no les comenté, de los medicamentos, se está hablando mucho también el tema de eso, del pasaje de algún componente del envase al alimento, que no haya ese tipo de pasajes. O sea, son todos diferentes controles que se tienen que realizar. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que, bueno, la clase haya sido clara. Igual, como siempre, cualquier cosa.